Excelentemente estamos listos hoy. Hoy vamos a hablar de la Biblia y estoy muy bendecido porque este es el video 368 de este canal, ya entrando a febrero. Y estos videos, hermanos, ahorita que estoy aquí en Segunda de Samuel, Salmos y Primera de Crónicas, han sido una bendición muy tremenda. Y cada vez vamos aprendiendo más de la Biblia y le doy gracias a Dios porque no ha sido fácil, pero ahí vamos paso a paso, poco a poco y por ahí vamos a llegar a el reinado de Salomón. Pero entonces hoy vamos a disfrutar este capítulo 6, versículo 12 al 23 de Segunda de Samuel. Abra su Biblia y vamos a analizar hoy algo muy especial que Dios tiene para nosotros en este aprendizaje de la palabra. Hablaremos del arca, de la presencia de Dios, de todo lo que Dios hace en nuestra vida. Verso 2, entonces empecemos. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Recordemos que el arca fue dejada ahí 3 meses porque cuando David la quiso traer la primera vez, Usa la tocó y murió, ¿verdad? Entonces David fue a leer la Biblia o la Torá para saber cómo se debía de traer el arca. No solamente es querer ser parte de los santos, sino hay que saber cómo. No solamente es ejercer un ministerio, sino es hacerlo como Dios manda. Entonces Jehová se había enojado porque le hicieron una fiesta, pero de una manera que su palabra no la pedía. Entonces hacía mucho tiempo que se le había revelado a Moisés en la ley cómo se debía de hacer. Entonces en este tiempo es muy fácil caer en prácticas donde muchas veces hacemos más lo que nos interesa a nosotros que lo que le interesa a Dios. Entonces hay que ir a su palabra, hay que ir a buscar dentro de lo que dice para saber qué hacer. No se trata solo de tener como un programa lleno o una liturgia vistosa donde haya como de todo, sino que Dios nos guíe, ¿no? Entonces la primera caminata que ellos se aventaron pues terminó en muerte, en tragedia. Por eso David dijo, bueno, entonces no la voy a traer porque estoy entendiendo que Dios no se agradó. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a tomar en cuenta a Dios. Y mientras la casa de este hombre de Obed estaba pues bendecida porque este hombre estaba honrando a Dios y tenía el conocimiento porque era levita y era de la familia de Coat, ¿no? Entonces, no entendemos todavía mucho por qué David se arriesgó a llevársela así, si había, lo entendemos por Obed, quien supiera cómo tratar el arca. Entonces, hay que poner las cosas en las manos correctas, hermanos. No vamos a saber hacer todo, un pastor no sabe hacer todo, un líder no sabe hacer todo. Pero Dios nos rodea de gente que sabe hacer las cosas bien en sus áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás David tenía pleno conocimiento de Obed, pero no lo usó. Entonces quiso usar a alguien, a sus guerreros, a sus valientes, pues terminaron mal. Entonces David, dice la Biblia, fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed a la ciudad de David, o sea, Jerusalén, ¿no? Entonces hizo casa para él y apartó un lugar para el arca. Entonces ya David ya tenía su casa, hermanos, propia. Ahora que recibía buenas noticias, acuérdense que Hiram le había proporcionado madera y quien trabajar en ella para que tuviera un buen palacio. Entonces ahora con alegría y ya con conocimiento y la seguridad pues se trae el arca, ¿no? Ahora sí venían, dice Crónicas, los levitas, porque ellos eran los que Jehová había asignado. O sea, David ya había leído la ley. Ahora sí, eran parte esencial en el transporte, en sus hombros la echaron cargando la gloria de Dios. Congregó a todos para esta grande celebración, dice Crónicas. Entonces nuevamente iban a celebrar a ese Dios maravilloso. Reunió a todos los de Coat, Merari y Gersón, que eran las familias de Leví, que tenían la responsabilidad de todo el inmobiliario. Acuérdense que el tabernáculo era un trabajal, hermanos. Estar cerca del tabernáculo era un trabajal tremendo en todos los sentidos, ¿no?
También ya iban los sacerdotes, iba Sadoc, Abiatar, que eran los encargados pues de organizar todo, la liturgia. Entonces ahora debían hacerlo conforme mandaba la ley, no solamente por emoción o buenas intenciones, ahora atendieron la palabra de Dios. Entonces eso es muy importante, ¿no? Asignaron cantores, músicos, sacrificaron animales. Entonces, y cuando los que llevaban el arca, dice el 13 de Dios, habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero engordado. O sea, no escatimaron en nada para honrar a Dios. En cada momento sacrificaban animales para honrarlo, en todo y así, ¿no? Entonces, porque había una nueva oportunidad que Dios les había dejado para hacer las cosas bien. Exageraron, sí, Dios no les había pedido tantos sacrificios, pero cuando hay una exageración y el corazón es para Dios, está bien, vale. Vale cuando lo haces porque te sintiste mal, porque la regaste, porque lo que tú quieras, vale que exageres, pero que se agrade a Dios. Entonces, ahora David se había despojado de sus vestidos reales, porque ahora el rey de reyes estaba ahí, lo entendía y empezó a danzar con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba vestido con un efod de lino, o sea, de una manera sencilla, que se podía a lo mejor confundir con los demás. El asunto aquí es que él entendió que estaba el rey de reyes, y eso lo tenemos que entender nosotros. Toda la gloria, toda la honra es para él, no es para nosotros, saber despojarnos, ¿no? Y los levitas iban igual vestidos, entonces danzaban, hermanos, en el espíritu, una fiesta donde ahora ya no imperaba la carne, no imperaban sus pensamientos, sino cómo Dios quería que lo hicieran. Iban todos de una manera sencilla, con un corazón sencillo, como deben de ser nuestras congregaciones. Entonces así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. O sea, una fiesta nacional, esperaba, todos están de manteles largos, todos los pueblos pues tenían a sus dioses, tenían a sus reyes, pero ahora Israel nuevamente tenía el arca del pacto con ellos. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, la esposa de David, lo miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba, y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Entonces, siempre va a haber esas cosas que van a como querer entorpecer o desanimar la euforia, la emoción o el impacto que hace la presencia de Dios en nosotros. Entonces llegó el arca y todo era fiesta, todo era júbilo, todo era jijijaja, pero Mical no entendía esta celebración espiritual, o sea, estaba acostumbrada obviamente a lo que su padre le había proyectado como rey, o sea, no entendía la emoción que sentía David de ver que Dios estaba ahí en la ciudad y que lo iba a respaldar. O sea, ella quizás siempre miraba a su papá en su posición de rey, en su posición de jefe, separado a los demás, como líderes, ¿no? Que a veces queremos vernos que el pueblo está allá abajo y nosotros estamos acá arriba, ellos son ellos y yo soy esto, y así, ¿no? A veces hay gente así. Pero David entendía que estaba Dios, y si está Dios hay que celebrar, todos somos iguales, aunque nos ha dado responsabilidades diferentes. Eso lo entendía David, pero no lo entendía Mical. Esta mujer no lo entendía, porque siempre va a haber una guerra entre lo espiritual y lo carnal. Y lo carnal siempre va a perseguir a lo espiritual, y más cuando adoran. Y esto lo vemos en el tiempo de que Caín persiguió a Abel, que le dio lo mejor a Dios, y luego por allá vemos que Isaac fue perseguido también, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta mujer necesitaba entonces pues hacerle ver a su esposo que no estaba de acuerdo, pero es muy bueno que nosotros le proyectemos a nuestros hijos estos conceptos elevados de espiritualidad y de gozo y de júbilo, porque Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, está lo mejor. Él es el rey, hay que alabarlo, hay que glorificarlo, aunque muchos no van a entender. Entonces metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas delante del Señor. Esto hizo David porque estaba honrado de que ahora Dios le había permitido llegar ahí. Se sentía bendecido porque él era el rey de Israel, pero se sentía más bendecido porque con él estaba el rey de los reyes. ¿Hay que sentirnos bendecidos porque tenemos un cargo? Sí. ¿Hay que sentirnos alegres porque ejercemos un ministerio? Sí. ¿Hay que sentirnos gozosos porque somos pastores, ministros, etcétera? Sí. Pero más, el gozo más sublime no es ese. Es que Dios está con nosotros. Que Dios nos respalda. Y eso era lo que sacó a David de sus cabales en el sentido de la adoración. Entonces,
Cuando David había acabado de ofrecer todo, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todo el pueblo fue bendecido por el rey, por el honor de que Dios estaba ahí. Dios le estaba diciendo: acepto estar otra vez con ustedes, acepto estar aquí. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. O sea, la comunión entre hermanos, que es la cosa más exquisita que hay, para fomentarla en la iglesia, o sea, unos con otros, que nos ayudamos, que nos impulsamos, que seguimos adelante. O sea, fue una fiesta como en el Pentecostés del Sinaí, lo que pasó con David ahí, todos adorando a Dios porque estaba el arca. De día y de noche querían tener estas fiestas ya continuas para su Dios, y el sacerdote sacrificando ya constantemente, continuamente, volvía esa liturgia maravillosa para los israelitas. Pero dice el verso 20: volvió luego David para bendecir su casa. O sea, cuando ya lo hizo en el pueblo, fue a su casa a bendecirla. O sea, iba con la euforia, con la emoción, con la inercia, como cuando salimos de los cultos y que oramos por la gente, y luego ves a tu esposa, oras por ella, oras a tus hijos y a la gente que te topas. Así va David. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. O sea, ahora se encontró con la confrontación de su esposa, que era carnal. Lo trató como un cualquiera. O sea, le dijo: tú no te diste ese lugar de rey, mira qué bien has quedado, te has rebajado, o sea, has quedado sin respeto, sin honor, tú ya no cuidaste la distancia que tiene que haber entre ellos, porque ella no entendía qué importante es que los matrimonios siempre vivamos en el mismo nivel espiritual. No, en estos tiempos donde las mujeres son bien espirituales y los hombres nada con Dios. O al revés, los hombres bien metidos en el ministerio y las mujeres nada con Dios. La importancia de caminar juntos, tomados de la mano en el sentido espiritual. Porque si no, uno va a criticar al otro. Que en la noche está hablando en lenguas uno y el otro la va a criticar porque el otro no lo hace. Que el otro es soñador y el otro no. O sea, siempre va a haber eso. Que uno está bien comprometido en la iglesia, en el trabajo, y el otro no. Hay que cuidar eso. Por eso hay que ir creciendo no te esperes a que ya obligadamente estés sintiéndote que alguien se queda atrás de la pareja ni de los hijos. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre, le dijo. Fue él y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. O sea, oye, entiende esto: él me escogió, él me llamó, yo no soy nadie. Entiendo que era la casa de tu papá, que era tu familia, pero hay una respuesta de David aquí. Usted le puede poner el tono que usted quiera, si es una respuesta enérgica, es una respuesta con amor, es una respuesta dura, es una respuesta explicativa. Usted póngale la que quiera. Él lo que le está diciendo es que va a danzar delante de Dios porque Dios lo honró. Entonces, ¿cuándo había visto algunos destellos de espirituales de Saúl? Pues cuando Dios lo dejó profetizar, cuando Dios lo usó de un principio, pero era de una manera obligada y David lo hacía de forma voluntaria. Entonces, para Mical, las apariencias ante el pueblo pues eran muy importantes, porque eso es lo que vivió. Eso es lo que le enseñaron, era su formación. Y le dijo a David, ¿y sabes qué le dijo? O sea, prepárate, agárrate, porque lo que has visto de mí no es nada. Aún me voy a hacer peor, y a lo mejor en tu concepto, en tu formación, en tu religiosidad, voy a estar más bajo, pero voy a ser honrado delante de las criadas de quienes has hablado, porque eran unas adoradoras, pues. Porque si ven al rey quebrantado, si ven al rey que sirve, entonces va a entender la gente la sensibilidad que tiene el rey para su rey, en este caso David, para con Dios. Y dice la Biblia que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dicen algunos comentaristas que ya no tuvo David relaciones sexuales con ella, por eso ya no tuvo hijos. Pero dice 2 Samuel 21:8 que probablemente, porque dice ahí que tuvo hijos, ¿no? Mical. Entonces probablemente sus hijos eran de su hermana Merat, que realmente es la que estuvo casada con quien dicen que era esposo de ella, que era Atrial, y pues ella los adoptó porque su hermana ya no estaba. Suposiciones.
o al menos que haya tenido con su esposo antes de que David la reclamara otra vez, ¿no? Hay muchas explicaciones. El asunto es que después de esto, ella ya no tuvo hijos, porque Dios no se agradó de su actitud. Hay momentos en el que nadie debe de cuestionar si alguien le da toda la gloria y toda la honra a Dios con respeto y con honor, porque para Él es toda la alabanza. Así que, hermanos, cierro con esto. Crezca en su matrimonio. Mire quién le quiso aguardar la fiesta a la esposa, quién quiso opacar el gozo la esposa cuando él iba a bendecir su casa. Entonces, evitemos esto. ¿Cómo? Que se agarre la mano la pareja y crezcan juntos, estudien juntos, comprométanse juntos, trabajen juntos, háganlo todo juntos, para que entonces en ese mismo nivel espiritual podamos entender la vivencia de uno y del otro, y los hijos por ende sean salvos. Dios te bendiga grandemente.